temas vamos a ir profundizando en algunos aspectos que son muy necesarios, sobre todo ahora en que notoriamente el Señor nos está llamando a desarrollar una iglesia totalmente distinta a lo mejor de lo que se ha vivido en las últimas décadas, seguramente en las últimas 50 décadas, si no es que más. Entonces, en este cambio de temporada que el Señor está trayendo a la iglesia, necesitamos entenderlo a profundidad y poder avanzar lo que más podamos en entendimiento. Eh, y respecto a esto, entonces, quiero comenzar haciendo una introducción. Este tema es un tema introductorio, pero muy importante porque, como toda introducción, nos permite entrar a lo que vamos a ver en los siguientes temas. Y para poder hablar acerca del templo, para poder hablar acerca de un lugar que ha sido consagrado para la búsqueda de Dios, eh, creo que es muy importante poder remitirnos siempre al origen de estas cosas. Y cuando, en el caso de ahora, de esta introducción que se llama la dimensión del Mesías, cuando queremos ver acerca de la dimensión del Mesías, en contraste con el templo y con las funciones del templo, es importantísimo entonces que podamos ir al origen de estas cosas. Y creo que uno de los puntos originales de esto tiene que ver con David, con el rey David. Entonces, ¿qué les parece si va conmigo? Y vamos a 2 de Samuel. Quiero partir con este capítulo 7 de 2 de Samuel, en donde David ora. Y ahí es el momento en donde David tiene este sentir, este deseo de edificarle al Señor una casa. Obviamente este deseo de David es muy puro y creo que se puede comparar al deseo de tantos ministros del Señor que han buscado construir un lugar físico para que el Señor sea buscado, para que el Señor sea invocado. Yo debo reconocer que en los años de mi vida como hijo de Dios, en los años que he podido ministrar también en las diferentes naciones, y la oportunidad que he tenido de conocer tantos ministros del Señor, siempre ha estado esa idea en el colectivo cristiano, en la colectividad de la iglesia, de que un ministro de alguna manera parece que obtuviera cierto éxito de su labor cuando deja una edificación, llámese un edificio, una casa ministerial, llámese una oficina ministerial. Y está esa idea de que si no construyo para la siguiente generación un lugar así, al parecer la labor no estuvo completa. Y por eso y por esa razón, como tantas otras también, siento la necesidad de poder explicar algunas cosas, de que podamos revisar junto algunas cosas, que nos digan qué tan cierta es esa necesidad, qué tan cierta es esa idea y si realmente está conectado con lo que Dios piensa de la iglesia y con lo que el Señor piensa de nosotros. Entonces vamos al origen, vamos a donde David tiene esta idea de construir una casa al Señor. Sabemos que la presencia del Señor en los tiempos de David habitaba primero desde el tiempo de Moisés en un tabernáculo que el Señor le dio los planos a Moisés, le mostró visiones del cielo para que él replicara entonces en la tierra y él de esa manera elabora este tabernáculo, todo a través de diseños celestiales. Pero cuando viene este momento, el tabernáculo ya no tiene esa estructura. David, capítulo anterior al 7, en el capítulo 6, David ha tenido esta experiencia con el arca de Dios, en donde David danza, en donde David ve que Obed-Edom es bendecido por tener el arca de Dios en su casa. Pero más allá de buscar la bendición, David lo que anhela es la presencia del Señor y él se ve aquí el corazón de David como un hombre amante de la presencia del Señor. Entonces, quiero dejar este punto muy claro porque pienso que la gran mayoría de las personas que han buscado edificar un lugar específico donde sea el Señor invocado son gente que aman la presencia del Señor y por lo tanto han buscado que esa presencia no desaparezca, que esa presencia se mantenga ahí constante. Entonces, vamos al capítulo 7. Como les decía, el capítulo anterior David experimentó la presencia del Señor, pero también ocurrió algo bien interesante y a la vez trágico, y es que su esposa, la esposa que él tenía por parte de la casa de Saúl, Mical, ella lo ha menospreciado porque David se le ocurrió danzar alrededor del arca
en su júbilo, en su gozo por la presencia del Señor. Y Mical lo menosprecia porque le dice, tú te embeleciste con esto, tú te humillaste con esto, no estás teniendo la actitud de un rey. Y ahí está la frase célebre de David donde él dice, yo me haría más vil por causa de Jehová, yo me humillaría mucho más si fuera necesario, yo sería el tipo más humillado de todos si fuese necesario para que el Señor sea exaltado y la presencia del Señor esté. Entonces dice la escritura que Mical fue de alguna forma, se le fue impedido tener hijos para David después de esta situación por haber menospreciado a David y por haber menospreciado esta actitud de David de buscar la presencia del Señor y de gozarse con ella. Y esto es un punto, digo, que es muy importante porque hay una batalla en la simiente en Judá que se da en David, que es en toda la escritura, en todo el capítulo, ¿verdad? De Segunda de Samuel está esta batalla. Y si a lo mejor algunos de ustedes han hecho la escuela de Melquisedec, que está también aquí en YouTube, libre, después la puede ver después que terminemos todas estas sesiones, tal vez entenderá con mayor profundidad que la batalla por la semilla es algo crucial dentro no solo de toda la escritura, sino también en lo que respecta al reino de los cielos. Entonces aquí vemos una Mical que no puede traer descendencia a David. Y dice más adelante en el capítulo 7, entonces, yo estoy leyendo la Biblia textual por si acaso, en el caso de que en algunas partes tenga alguna diferencia con Reina Valera o con la que usted tenga. Dice, aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, el rey dijo al profeta Natán, he aquí yo habito en casa de cedro y el arca de Jah Elohim entre cortinas. Y Natán respondió al rey, ve, haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Fíjese, David siente en un momento, él se ha hecho una casa, la casa de David está muy linda, ve que ha sido prosperado, pasó de ser un pastor de ovejas que deambulaba por ahí, usted sabe que los pastores en ese tiempo dormían en cuevas con su oveja, pasó de eso a tener una casa hermosa, grande, y él dice, no hay un lugar para la presencia del Señor. Y él desea hacer algo, hay un deseo en su corazón por un lugar donde la presencia del Señor se establezca, habite. Y Natán le da esta respuesta, haz todo lo que se te ocurra, haz lo que te venga en gana, porque el Señor está contigo, le dice. O sea, está demostrado que Dios está contigo. Entonces, si bien esta respuesta de Natán es obviamente una respuesta muy acertada en cuanto a la situación que está viviendo David, no es del todo una respuesta precisa porque Dios todavía no responde. Y Dios va a responder ahora más abajo. Dice, pero aconteció. Ese pero quiere decir que aparte de esta respuesta a Natán hay algo más. Pero aconteció que esa misma noche llegó palabra de Jehová a Natán, diciendo, ve y di a mi esclavo David, así dice Jehová, ¿tú me edificarás casa en que yo habite? Porque no he habitado en casa alguna desde el día en que hice subir a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que estuve en tienda y en tabernáculo. Donde quiera que he estado, yendo con todos los hijos de Israel, ¿acaso he hablado palabra con alguna de las tribus de Israel a quien haya mandado apacentar a mi pueblo Israel para decirles, ¿por qué no me construís una casa de cedro? Fíjese la respuesta del Señor, le dice, ¿Tú me vas a hacer a mí una casa? ¿Estás seguro que tú puedes hacerme a mí un lugar donde yo esté ahí continuamente? Le dice, yo estuve, le dice, yo caminé con Israel, mi presencia estuvo con Israel todo el tiempo que deambuló y mi presencia estuvo en el tabernáculo. ¿Me escuchaste alguna vez, le dice el Señor a David, que yo le pedí a alguien de los líderes que yo puse, de los caudillos, dice, de la gente que yo puse a pastorear a mi pueblo? Me gusta esta imagen del pastoreo, porque es una imagen que David puede entender. Él fue pastor y por lo tanto el Señor está trayéndole una imagen que él puede comprender. Le dice, ¿me viste que yo alguna vez les pedí a ellos una casa donde yo quisiera habitar? Luego dice, ¿por qué no me construís una casa de cedro? Ahora, pues, así dirás a mi esclavo David. Así dice Jehová, Sebaot, yo te tomé del redil. Aquí vuelve la imagen del pastor, ¿verdad? Yo te tomé del redil de seguir tras el rebaño, o sea, de la parte de atrás, para que fueras caudillo sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y he cortado de tu presencia a todos tus enemigos. Y te haré un gran nombre, como el nombre de los grandes de la tierra. Y de hecho así fue, hasta el día de hoy estamos hablando de David.
Asimismo, he dispuesto un lugar para mi pueblo, para Israel, y lo he plantado para que habite en él y no sea más removido, ni los hijos de iniquidad continúen oprimiéndolo como al principio, como desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y te daré descanso de todos tus enemigos. Además, Jehová te hace saber que Jehová te edificará casa. Fíjese, aquí ya empieza la respuesta del Señor de forma específica con respecto a este deseo de David de hacer una casa. David le dice, quiero hacerte una casa, Señor. Y el Señor le responde esto. ¿Tú crees que puedes hacerme una casa a mí? Yo voy a hacerte a ti una casa, fíjese. Obviamente no está hablando de una casa física, porque David ya tenía su casa, así parte el capítulo 7. Él ya tenía su casa. Le está hablando de una morada. Le está hablando de algo mucho más profundo, mucho más trascendente. Cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, entonces levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas y afirmaré su reino. De aquí en adelante, el Señor está hablándole del Mesías. Esta es una profecía ya acerca del Mesías. De hecho, esto es lo que se llama el pacto de Dios con David. Aquí es cuando el Señor ha venido avanzando en la historia, mostrando cuál va a ser el pacto eterno, que nosotros llamamos el nuevo pacto, pero en realidad es un pacto muy antiguo, antes de la fundación del mundo, que fue avanzando en el tiempo, ¿sí? Que fue creciendo en revelación hasta llegar a lo que conocemos como pacto nuevo, en donde Jesucristo se manifiesta para traerlo a la humanidad. Y entonces él hace un pacto el Señor con David porque ha estado especificando su plan. Y en este plan el Señor va a traer un Mesías, un rey, ¿sí? Un rey. Y esto es muy importante saber. Este Mesías venía de una dinastía entonces de David. David había sido el primer rey profeta en Israel. Había sido el primer rey, profeta, guerrero, salmista, las tenía todas, ¿verdad? Y entonces el Señor dice, voy a traer una descendencia. Por eso el dato de que Mical no podía tener hijos es interesante. Porque hasta aquí David no tenía a alguien a quien dejar de heredero. Dice, entonces levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre. Fíjese, él edificará casa a mi nombre. Yo sé que mucha gente se confunde, dice, le está hablando de Salomón. Pero Salomón todavía no nacía. David sí tenía otros hijos, porque tenía concubina, aparte de Mical, obviamente. Pero él no tenía la reina, digamos así, la esposa madre, como le llaman en algunas culturas, la esposa primera, con la que se tenían hijos para el trono. Él edificará casa a mi nombre, yo afirmaré el trono de su reino para siempre. Sabemos que esto no ocurrió con Salomón. Así que con este punto ya podemos descartar a Salomón. Salomón fue una figura en algunos aspectos de Cristo, sobre todo en el aspecto de la paz, como el Salomón, ¿verdad? Pero aquí está hablando de un trono para siempre. Es una profecía mesiánica, entonces, una profecía que Israel comprende con el tiempo acerca del Mesías, un rey que tenía que venir. Y ese rey le iba a edificar una casa a Dios. Yo le seré por padre y él me será por hijo. Ahí ya queda claro que estamos hablando de Jesucristo. Cuando haga mal, lo corregiré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Con mayor razón sabemos que está hablando de Jesucristo, que él carga la maldad del hombre y es azotado. 40 menos 7 que era, 40 menos 1, que era el número de azotes para los hijos rebeldes. Si usted lo busca en la ley va a encontrar que es el azote para los hijos rebeldes. Entonces dice, si este hijo se rebela, está diciendo Dios, yo lo tendré que azotar con azotes de hijos de hombre. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, a quien quité de delante. Tu casa y tu reino permanecerá para siempre ante ti, y tu trono será estable eternamente. Aquí está el pacto, aquí está la profecía del rey Mesías que iba a venir de la casa de Judá. De ahí en adelante Israel sabe que el Mesías va a venir de la casa de Judá y eso era irrefutable. Todo el mundo lo esperaba de la casa de Judá. Después, más adelante, los profetas van a seguir teniendo mayor revelación y cosas más específicas acerca de este Mesías, como que va a nacer en Belén, como que va a ser llamado el siervo de Jehová, lo va describiendo Isaías también, con mucho aspecto. Isaías incorpora también la revelación de que este Mesías va a ser un siervo sufriente, va a sufrir, va a ser menospreciado, cosa que hasta aquí no se sabe. David recién está recibiendo una promesa de que el Cristo va a venir desde su casa.
Dice, conforme a todas estas palabras y según toda esta visión, así habló Natán a David. Entonces, bien interesante porque David le está diciendo, Dios, quiero hacerte una casa. Y sabemos que Salomón construyó un templo. Luego más adelante vamos a revisar un poco la construcción de Salomón, pero sabemos que Salomón construyó un templo. Sin embargo, la respuesta de Dios a David, o lo voy a decir de otra manera, Dios pone en David este deseo de edificarle una casa, ¿sí? David está con eso adentro, le dice a Natán, Natán, quiero hacerle algo a Dios para que él se asiente, él necesita un lugar donde asentarse, y Natán le dice, haz como quieras, te está yendo bien en todo, dale, Dios está contigo. Pero Natán luego viene la palabra del Señor sobre él de forma específica, vuelve donde David, imagínense al profeta Natán mirando a David y diciéndole, Dios te está bendiciendo, David, dale, yo veo que Dios está sobre ti. Pero ahora viene con algo específico, se devuelve, ¿verdad? Al otro día seguramente. Le dice a David, así dice el Señor. Esto es lo específico. Tú quieres hacerle una casa a Dios y Dios está diciendo, yo te voy a hacerte una casa, una descendencia que permanezca para siempre. Ahora, con esta respuesta Dios está haciendo dos cosas. Primero, le está premiando obviamente a David, le está dando un honor enorme. Más abajo, vamos, si usted sigue leyendo, David hace una oración en donde se tira al suelo, le dice, Dios mío, yo no imaginé nunca tal honra, tal honor, tal promesa que tú estás haciendo conmigo. Le está dando un gran honor, pero por otro lado, le está respondiendo a David, voy a conceder tu deseo. Tú me vas a edificar una casa, pero no va a ser una casa construida. Por eso parte con esa pregunta. ¿Cuándo me has visto a mí buscando que me edifiquen algo físico? Le dice, tú me vas a construir realmente una casa, pero lo que me vas a construir es una dinastía, porque yo voy a habitar en el Mesías, en el cuerpo real, que es el cuerpo de Cristo. Esta es la primera profecía acerca de cómo Dios iba a habitar. Después viene, como le digo, una revelación mayor en donde incluso a Jesucristo se le va a llamar Emmanuel, Dios con nosotros. Ahora, si seguimos bajando hacia los siguientes capítulos, fíjese más abajo, capítulo 7, versículo 26, vamos al 25, dice, ahora pues, oh Elohim, confirma para siempre, David ya orando, dando gracias, dice, confirma para siempre la palabra que has hablado acerca de tu esclavo y de su casa, y haz conforme tú has dicho, que tu nombre sea engrandecido para siempre, porque tú, Jehová, de los ejércitos, Elohim de Israel, has despertado el oído de tu esclavo, diciendo, yo te edificaré casa. Por eso tu esclavo ha hallado en su corazón osadía para elevar esta oración ante ti. Una oración de agradecimiento y una oración donde le dice, Dios mío, haz como has prometido. Ahora pues, Adonai, Jehová, tú mismo eres Elohim y tus palabras son verdad, y has hablado, tu esclavo esté bien. Dígnate pues a bendecir la casa de tu esclavo para que esté siempre en tu presencia, porque tú, oh Adonai, has hablado, para que esté siempre en su presencia. Y todos sabemos que el Mesías tendría un trono firme por esta promesa. Y por eso sabemos que Jesucristo está en un trono firme, y por eso se sabía que el Mesías venía de la tribu de Judá. Y esto va a ser muy importante hacia adelante, lo vamos a ver en los temas que vienen, va a ser radicalmente importante a la hora de entender por qué Jesús confronta entonces el templo que se suponía que era la casa de Dios. Sin embargo, ya estamos viendo aquí que cuando Dios le responde a David acerca de la casa que él quiere hacer, Dios le está diciendo, sí, vas a edificarme una habitación, pero no es como tú lo imaginas. De hecho, si usted sigue leyendo el capítulo 8, no lo vamos a leer, ¿sí? Pero porque quiero que vamos a un video ahora mismo. Capítulo 8, usted va a encontrar que David, con esta promesa que Dios le da, le entra una autoridad distinta. En el capítulo 8 y los siguientes capítulos, David va a confrontar a Amón, va a confrontar a los amonitas, va a confrontar a los moabitas, va incluso a vencer y a ser tributario a Edom, que va a ser un aspecto importante más adelante en la historia. En fin, David va a todo su territorio alrededor, va a establecer un gobierno porque está lleno del poder de estas promesas que Dios le ha dado. Tu trono va a ser firme para siempre. Imagínense con una promesa así, tu descendencia me va a honrar para siempre. David sale a pelear con todo su corazón hacia afuera, pero luego de esto también, de esta promesa, vamos a ver al diablo también volviendo para venir a destruir a David.
y va a aparecer el episodio de Betsabé, va a aparecer cómo David se corrompe, y todo tiene que ver con una batalla por la semilla. Amnón, la caída de Amnón, ¿verdad? Su perversión, va a aparecer la iniquidad de la casa de David mostrándose. ¿Por qué? Porque Dios tiene que enjuiciar toda la iniquidad que había en la casa de David para poder cumplir esta promesa que le acaba de hacer. Tú me vas a hacer una casa, tú me vas a hacer una habitación, David, pero va a ser en tu descendencia. Y entonces va a venir esta confrontación en la iniquidad que está en la familia de David para que salga a luz y sea confrontada. Y ahí viene entonces también la espada sobre la casa de David, la rebelión de Absalón, y de estas cosas yo he hablado bastante, tanto en el libro Batallas en el Gran Monte, como también en la batalla de la semilla en la escuela Melquisedec. Así que no me voy a alargar más con esto. Vamos ahora a este video que va a ser mucho más, va a ampliar un poco más acerca de esto. ¿Cómo es entonces la dimensión del Mesías y esta confrontación con el sistema de impiedad en Israel? Las Escrituras describen a Jesucristo de diferentes maneras, y a través de todas las profecías vemos que el Señor está presente en diferentes maneras, en diferentes figuras y también con diferentes conceptos. Uno de ellos, por ejemplo, fue el ser llamado el siervo de Jehová, el ser llamado el elegido, el ser llamado Emanuel, y otros tantos conceptos que hablan de la personalidad de Jesucristo y además de lo que Él venía a transmitir. Todas estas palabras se hacían pocas para describirlo. Lo llamaron también el elegido, el santo de los santos, donde toda la humanidad y los escogidos se apoyarían, así como un cojo se afirma de su bastón buscando no caer para siempre. Pero este Hijo de Hombre no solo traía bendición, con él se cumplirían los juicios más esperados por el cielo. El Elohim Supremo decretaría su condena al sistema impío por medio de este santo de los santos. Desde los inicios más antiguos de la profecía, toda centrada en revelar a Cristo, el elegido sería el agente que hacía descender la máxima bendición y a la vez el justo juicio de Dios. Así que era esperado por todos los piadosos, por todos aquellos que han sufrido bajo la indiferencia del malo y bajo la prosperidad del perverso. Así es como Israel, el Israel antiguo, veía al Mesías, no como un filósofo de buenas frases para pensar, ni como un simple iluminado. El Mesías era visto como el enviado de Dios, que tenía un conflicto antiguo con la serpiente, y que vendría para ejecutar el juicio sobre todo el sistema de impiedad. Este sistema de impiedad fue representado proféticamente por muchas situaciones que la humanidad vivió en tiempos de los patriarcas y que luego Israel volvería a experimentar. Este sistema era la violencia de Caín, la profanación de los vigilantes caídos, era la Torre de Babel, pero también lo fue la perversión de Sodoma, la profanación de Saúl, la arrogancia de Egipto, el paganismo de Canaán, la crueldad de Asiria y de la cultura filistea. Los babilonios, los persas, etc., todos ellos representaban este sistema de impiedad. Todos ellos bebían de este sistema de perversión, que por un momento tuvo el poder y el derecho para poder infligir todas estas perversidades y todo el dolor a la humanidad, pero que el enviado, Jesucristo, el Mesías, tendría el poder para redimir al justo y destruir todo este sistema. Cada hombre de fe, descrito en Hebreos, se enfrentó a esta forma de impiedad y lo venció por medio de la fe. Primero contra agentes externos a Israel, pero con el tiempo ese sistema de impiedad invadió como un tumor maligno a los gobiernos israelitas y judíos, y también al santuario del templo. Vemos entre los hombres de fe y los profetas, sobre todo en los últimos años, un conflicto directo con la abundante maldad que invadió el corazón de Israel y que se concentraba en sus gobernadores y en el propio templo. Los últimos profetas del antiguo pacto ya no peleaban contra los demonios de corrupción de Sodoma, ya no peleaban contra Egipto o Filistea. Sus mensajes van dirigidos a la casta sacerdotal y gobernante, los que han infringido la justicia con mayor descaro y rebeldía, ya que conocían sus bendiciones y también sus castigos, y aún así decidieron ignorar la grandeza de Dios al que decían servir. Se hace patente en la historia que el conflicto contra el sistema de impiedad se trasladó a la ciudad física de Jerusalén y a su edificio consagrado. El conflicto contra el templo del polvo comienza aquí. Es una parte central de la dimensión del ministerio del Mesías que muy pocos conocen y que no todos los eruditos se dan el tiempo de enseñar, pero que esperamos explicar en estos momentos. Lo primero entonces a entender es esto.
El Mesías, desde la perspectiva escatológica judía, venía a cambiar la era de la revelación de Dios, a bendecir a los justos, a mostrar de forma patente la cercanía de Elohim con los suyos. Esta cercanía íntima de Dios era imposible mientras estuvieran lo impío en medio del pueblo. Por eso él tenía que destruirlo. La dimensión del Emanuel, la de Dios con nosotros, solo podía ser posible cuando el elegido, el santo de los santos, destruyera y enjuiciara los obstáculos impíos que impedían esta gloriosa nueva era. Ese obstáculo primero fue la idolatría constante de Israel, y posteriormente la corrupción que se generó, que se expandió y que se agudizó dentro del templo. Cada rey o líder justo en Israel, ungido a la manera del Mesías, se sentía en el deber de quitar los obstáculos de impiedad y permitir la promesa de cercanía con Dios. Ese deber se desprendía de la revelación de un Mesías justo, ungido también para traer separación entre lo profano y lo santo. Es por esto que los buenos reyes y gobernantes, como David, como Josías, como Ezequías o como Nehemías, todos tuvieron como señal la destrucción de la idolatría y el impulso por volver en justicia a los pies del Señor. Esta revelación del propósito del Mesías fue algo que Israel fue desarrollando y entendiendo en el tiempo, por medio de las diferentes profecías y promesas que Dios fue entregando a su pueblo. El propósito del Mesías, el elegido, podría resumirse entonces en dos ámbitos. Primero, la bendición a los justos piadosos y segundo, el juicio y destrucción del sistema pecaminoso de los impíos. En estos dos ámbitos se sintetizaba de manera muy simple toda la dimensión del Mesías esperado por Israel, quienes sabían que el ungido de Dios vendría a reunir a los justos, pero también a destruir el sistema de los impíos apóstatas. David y los profetas salmistas habían profetizado esto en sus cantos. Podemos encontrar esto en el Salmo 2, en el Salmo 16, en el Salmo 22, en el Salmo 45, en el Salmo 110 también, y en muchos otros salmos. Pero no fueron los únicos en advertirlo, ni en profundizar en ello. Mateo escribe su Evangelio haciendo uso de las profecías declaradas en los salmos más que de cualquier otro libro, para demostrar que Jesús de Nazaret era el Mesías elegido, el Hijo y la raíz de David, el profeta libertador anunciado desde los días de Moisés. Pero no menciona otras profecías declaradas en el antiguo pacto sobre el Mesías, ya que da por hecho que son conocidas por el pueblo judío. No podemos olvidar que Mateo está dirigiendo su evangelio al pueblo judío, y que por lo tanto el énfasis a las palabras de David son significativas para el pueblo, ya que David venía de la tribu de Judá. Los discípulos entendieron desde un inicio la importancia de seguir al Mesías, y lo siguieron sin ningún miramiento, sin ninguna reserva, básicamente porque se entendía que el Mesías era la persona más importante en la historia de Israel. El problema para nosotros hoy es que la iglesia actual solo ha conocido la dimensión del Mesías prometido a Israel desde la perspectiva de David, los profetas que cantaron en el tabernáculo y algo de Isaías, pero no del resto de profetas, producto de haber utilizado solo la fuente que utilizó Mateo. La Iglesia entonces, en su mayoría, se ha quedado sin comprender otros aspectos del ministerio de Cristo y sin asumir completamente el cambio radical que vino a ser en contra del sistema de impiedad, representado en el templo de polvo con toda su corrupción. Sin embargo, para los judíos del tiempo de Jesús, las fuentes proféticas sobre el Mesías no se limitaban a los salmos, también incluían fuertemente otras fuentes inspiradas, como Ezequiel, Isaías, Daniel, Malaquías e incluso el antiguo libro de Enoc, no canonizado, pero fuertemente difundido y utilizado por los eruditos judíos. Aquellos que esperaban al Cristo veían en éste el cumplimiento de las palabras del profeta Enoc, que hablaba del elegido de Dios, el que vendría a recuperar todo lo perdido y traer juicio sobre los sistemas corruptos. Por esto mismo, es que aquí revisaremos algunas de estas otras profecías que se refieren de forma más precisa a la destrucción del sistema de impiedad representado en el templo y descubriremos cómo están íntimamente relacionadas con las acciones y declaraciones de Jesucristo. Sabemos hoy en día que la acción de Jesucristo en la tierra va a traer repercusiones por muchos años más y por la eternidad. Pero en este momento, en Israel, cuando están esperando al Mesías, ellos saben también que la dimensión del Mesías que había sido prometido iba a durar mucho más que solamente 3 años. Los 3 años del ministerio público de Jesucristo causaron una impresión extraña en muchos de los judíos que estaban a su alrededor por el hecho de que ellos esperaban un Mesías político
o un Mesías militar. Por otro lado, muchas de las profecías que fueron anunciadas sobre el Mesías se cumplieron antes de que Jesucristo se mostrara públicamente. Se cumplieron en su vida y se cumplieron en su familia, y otras tantas más se cumplirían incluso después de la muerte de Jesucristo y de su resurrección como producto de esta acción. Es importante entonces que entendamos que la dimensión del Mesías duraba mucho más allá que los 30 años de Jesucristo o que los 3 años de ministerio público. La dimensión del Mesías iba a durar incluso hasta 70 años. Por lo tanto, si buscamos en los 3 años de ministerio público de Jesús con sus discípulos, es posible que no veamos el cumplimiento de todas las profecías dadas sobre el Mesías, y esta fue una de las razones que hizo dudar a los fariseos. Ellos solo vieron a Jesús durante sus 3 años de ministerio en Israel, pero se les fue escondido ver el cumplimiento de las otras profecías en su niñez, las que Cristo cumplió antes de su ministerio público, como el nacer en Belén o el volver de Egipto, entre otras. Esto lo podemos encontrar en Mateo 2:5-6 o en Mateo 2:15. Por lo tanto, la dimensión del Mesías comenzó cuando Jesucristo nace en Belén y perduró sobre Israel 70 años, desde el día de su nacimiento hasta que la última profecía entregada por el propio Jesús fuese cumplida. Esto incluía la destrucción total del templo de Jerusalén restaurado por Herodes, su sistema y su liturgia, junto con el juicio a la Jerusalén apóstata que derramó la sangre de los profetas desde Abel en adelante. Esto lo podemos leer en Mateo 24 o en Lucas 23, del 27 al 28. Si bien el cuerpo físico de Jesucristo se movió durante 33 años, la dimensión que él cargaba como el elegido de Dios operó y sigue operando hasta el día de hoy. Aún después del año de su muerte y resurrección, la dimensión del Mesías seguía sobre Israel y solo culminaría con la destrucción del templo. La ruina del edificio sagrado restaurado por Herodes sería el punto cúlmine, donde el Mesías completaba los juicios al sistema de impiedad. Para el tiempo de Jesús, la estructura del Sanedrín y la dinámica del templo estaba muy lejos de lo que Dios dejó a Moisés o que David ejecutó en sus años como rey. Era más bien un grupo político religioso que negociaba con Roma por su supervivencia. La apertura espiritual que vivió Israel en los años de sus mejores reyes había desaparecido completamente, suplantado por una estructura que basaba su autoridad en el edificio sagrado, en sus rituales y tradiciones. Pero el Señor ya no estaba complacido con ese templo, aborrecía en lo que se había convertido y sepultaría su función para siempre. Era necesario el juicio y la destrucción del templo físico. Jesús lo profetizó como parte de su misión mesiánica y fue perseguido por eso. Lo podemos ver en Mateo 26:61. El acto de volcar las mesas y echar a los cambistas del templo fue un acto profético para mostrar que el cielo veía ese sistema apóstata como una cueva de ladrones. Otro aspecto relevante es comprender que el templo fue parte esencial del pacto antiguo dado a Moisés. Fue el centro, donde la ley era enseñada, interpretada y aplicada a toda la vida del pueblo. Era además el punto de encuentro en las fiestas solemnes que marcaban el calendario judío y los tiempos de Israel. Pero Israel había demostrado una y otra vez su imposibilidad para cumplir esa ley o desear esa justicia. La humanidad había corrompido todo aquello puro que Dios le entregó, torciéndolo y enajenándose completamente de Dios. La permanencia del templo como un centro de autoridad espiritual implicaba un obstáculo para poner la ley en los corazones del pueblo, como lo prometía el pacto nuevo. Para dar inicio a un pacto nuevo, tal como Jeremías lo profetizó en Jeremías 31, desde el 31 al 33, o como lo menciona Hebreos 8, versículo 13, era entonces necesario que el sistema ya corrompido del templo fuera enjuiciado. No podía levantarse la iglesia de Dios en toda su dimensión si el templo físico de polvo y corrupto seguía siendo venerado. Tener el templo físico como único centro espiritualmente autorizado para entregar rectitud se oponía al plan redentor, que involucraba poner la justicia de Dios en todas las familias de la tierra. El templo ya no podía ser el lugar donde se manifestaba la voz de Dios. Primero porque ellos habían rechazado una y otra vez esa voz, y segundo porque la voz se había encarnado y caminaba por sí sola en la tierra, sin necesidad de ser reinterpretada. El pacto nuevo traía un cuerpo genuino para la voz de Dios,
un sacerdocio diferente y una comunión distinta, y el templo de ladrillos impedía conocer la vida en este nuevo pacto. Debía ser entonces juzgado, y esto era parte de la dimensión del Mesías. El nuevo pacto sería traído por el Cristo, solo Él podía abrirlo, y es lo que el apóstol Juan ve en Apocalipsis. Él ve abriéndose en forma de rollo ese pacto, en la mano del Cordero, el único digno, frente al trono de Dios. Un rollo tan sacrosanto que en su sola apertura incluía 7 sellos llenos de juicios, los que caerían sobre la Israel apóstata, tal como Jesús predijo frente a los fariseos en Mateo 23 y 24. Esta visión de Juan en Apocalipsis incluía el cambio de pacto, el cambio de sacerdocio de Leví al de Melquisedec, y el juicio a todo lo corrupto, como bien lo explica el escritor de Hebreos, en Hebreos 7 del 11 al 14. Los eruditos de Israel no pudieron, en los 3 años de Jesús, ver toda esa dimensión del Mesías. Ellos buscaban pruebas en las profecías, pruebas en las escrituras, y no comprendieron que éstas eran una guía, no una razón para recibirlo. Por esto Dios ocultó muchas de las profecías cumplidas de los ojos de los doctos de la ley, porque ellos debían caminar por fe y no por una mera comprobación escritural. Otros, sin embargo, sin tener esa preparación en la Torá, lo vieron y creyeron en el Mesías enviado a Israel y a la humanidad, porque estaban listos para oír la voz y seguir por fe. Los líderes judíos querían pruebas contundentes antes de creer, porque sabían que la era del Mesías destruiría el sistema como se conocía. El elegido venía a bendecir a los justos y también a enjuiciar lo profano del sistema sacerdotal. Venía a cambiar el orden de todas las cosas y echar por tierra la dinámica religiosa que se había formado al amparo del Templo de Jerusalén. Bien, como acabamos de ver, la dimensión del Mesías duró mucho más que sus 3 años de ministerio, ¿verdad? De hecho, duró la dimensión del Mesías como rey de Israel, de la etnia de Israel, de los hijos étnicos de Abraham, voy a decirlo así, superó los 3 años. Él se manifestó, su dimensión duró 70 años, porque el 70 era el número de influencia del gobierno de un rey. Y el número de influencia de su gobierno duró 70 años, y en donde trae el juicio sobre el templo que había edificado Herodes. En los temas siguientes vamos a ver un poco más acerca de por qué viene este juicio de forma tan específica contra el templo de Herodes, y desde ahí en adelante ya vamos a poder avanzar a por qué entonces nosotros podemos edificar una casa real al Señor, e incluso podemos transformarnos en gente que sí, edifique cosas físicas, pero que realmente le honren y que realmente tengan la perspectiva correcta acerca de lo que Dios desea para sus hijos hoy en su reino. Sea muy bendecido, nos vemos en el siguiente tema.